Español está bien, ¿no? Puro español, ¿sí? Quiero darle las gracias a mi hermano Lío, a mi hermano Sergio por hacerme esta invitación de traer esta plática, ¿verdad? Había venido solamente una vez a esta reunión cuando estaban ahí en el restaurante, pero estoy aquí y tuve una sorpresa de encontrarme con mi hermano Eddie. Hacía ya como años que no lo veía. Y es un gran gozo el saber que todavía él sí está sirviendo al Señor, él y su familia. Cuando yo lo conocí, estaba en una situación bien desesperada, con problemas con el alcohol. Y gracias a Dios que aquí está, amén, por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar y empezar con esta plática. Gracias Padre por el poder estar aquí, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y te pedimos que ahora que vamos a platicar, a hablar de tu palabra, Señor, que podamos primeramente escuchar, abre nuestros oídos, Señor, y sobre todo, Padre Santo, que podamos entender tu palabra, Señor, que haya claridad por medio de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, Señor. No solamente entenderla, sino meditar en tu palabra, así como dice tu palabra, que meditemos de día y de noche en tu palabra, Señor. Y gracias te damos porque sabemos que si vamos a meditar, vamos a llevar esa palabra a nuestro corazón, y esa palabra va a producir fruto cuando nosotros empecemos a vivir esa palabra, que es cuando empezamos a dar fruto, cuando vivimos tu palabra. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, cuando a mí me invitaron, yo dije, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? Y pues lo que me vino a la mente es, ¿qué es lo que más ha impactado en mi vida? En mi vida como cristiano. Ya tengo desde 1986. Tal vez algunos de ustedes todavía no habían nacido en aquel entonces. Pero, ¿qué es lo que más ha impactado en mi vida? Y lo que más me ha impactado, y yo duré como unos 20 años antes de estar consciente de todo esto, ¿verdad? Y es mi relación. ¿Quién era el Espíritu Santo? La persona del Espíritu Santo. Y cómo puedo yo relacionarme con el Espíritu Santo. Y por eso el tema de hoy es comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y puesto que este es un estudio bíblico, pues voy a tener bastantes referencias aquí, ¿verdad? Porque no hay como ver la palabra otra vez, entender la palabra. Y la cita base va a ser en 2 de Corintios 13:14. Y dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Algunas de las versiones más modernas tal vez cambien poquito, ¿verdad? Pero aquí habla de tres cosas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos escuchado, yo creo, bastante acerca de la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado bastantes mensajes. Hay un versículo muy clave que dice en Efesios 2, el capítulo 2, verso 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. We are saved by grace through faith. Y dice y eso no es de nosotros, es un don de Dios. It's a gift from God. No quiero meterme mucho en el inglés porque lo va a hacer muy largo.
pero es un don de Dios y no, para que no nos levantemos, porque el que tenemos que levantar es a Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que no voy a hablar mucho de eso, de la gracia del Señor Jesucristo. Y la segunda es el amor de Dios. El amor de Dios también, pues todos ya sabemos, ¿verdad?, que es el amor de Dios. Hay un versículo conocido en todo el mundo que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí vemos el amor de Dios, que tanto nos amó Dios, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo como ofrenda, como sacrificio, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna, ¿verdad? Entonces también la gracia, el amor de Dios, yo creo que tampoco vamos a hablar mucho, pero lo que sí quiero enfocarme es y la comunión con el Espíritu Santo. Porque, miren, lo que es la Trinidad, la persona menos conocida es el Espíritu Santo. Y a veces ha habido extremos para un lado, para el otro, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo quiero hablar es de la persona del Espíritu Santo. No tanto de los dones del Espíritu Santo, not so much of the gifts of the Holy Spirit, pero la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí dice que el saludo que Pablo le da a la iglesia de Corintios, que es en la última carta, ¿verdad? Segunda de Corintios, y dice que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Una persona. ¿Y por qué decimos que es una persona? Porque tiene lo que podíamos ya, lo que define una persona. Tiene primeramente conocimiento, intelecto, ¿verdad? Tiene también voluntad y tiene también emociones o sentimientos. Ahí podemos, aquí traigo todas las citas, si alguien quiere después, yo le puedo pasar aquí todo, cómo es que el Espíritu Santo tiene conocimiento, porque dice que las cosas de Dios, la mente de Dios, solamente el Espíritu de Dios lo conoce. Entonces, para conocer la mente de Dios tienes que tener conocimiento, obviamente, ¿verdad? Ahora, la otra que es la voluntad. Voluntad, dice ahí ahí mismo en Corintios, en 1 de Corintios, en el capítulo 12, hablando de los dones, que el Espíritu Santo, Él da los dones como Él quiere. Él es soberano en ese sentido. Nosotros podemos pedirlo, pero es el Espíritu Santo, en Él está el dar los dones, porque los dones son para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos ahí que tiene voluntad y también tiene emociones, sentimientos. Ahí en Efesios 4:30 dice que no entristezcamos, sí sabe la palabra entristecer, ¿verdad? Hacer sentirse mal a alguien, ¿verdad? Dice que no entristezcamos al Espíritu Santo con el que fuimos sellados. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos una vida que no le agrada a Dios, lo que hacemos es entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ama, pero podemos entristecerlos en esa forma, ¿verdad? Entristecerlo. Entonces ahí vemos que tiene tres atributos que definen que es una persona. Entonces el Espíritu Santo también sabemos que es Dios. ¿Por qué? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
lo que encontramos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Jesucristo, lo encontramos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene los atributos que tiene Dios, que es uno omnisciente, que todo lo sabe. Y pues vamos a usar también eso de que el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios todo lo sabe, ¿verdad? El otro atributo es que es omnipotente, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Romanos 1:4. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Y la cita que usé aquí es que dice ahí en Romanos 1:4 que Jesucristo fue resucitado por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo resucitó a Cristo, le dio vida, entonces ahí vemos que todo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, otro atributo que es de Dios. El siguiente atributo es que es omnipresente, ¿verdad? Omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Ahorita nosotros estamos reunidos aquí en China, en Irán, en cualquier parte del continente. Hay cuando menos una persona cristiana y ahí en esa persona dice que el Espíritu de Dios mora en él. Entonces el Espíritu Santo está en cualquier lugar y lo podemos ver ahí en el Salmo 139 que dice ¿cómo huiré del Espíritu Santo? ¿Cómo huiré de Dios? ¿Cómo huiré? ¿Cómo me puedo esconder yo de Dios? No podemos, el Espíritu Santo está en donde quiera. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es omnipresente, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Dijimos que íbamos a enfocarnos en no tanto en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, ¿verdad?, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo, la gracia y la verdad. No vamos a enfocarnos en la gracia ni en el amor de Dios, vamos a enfocarnos en la comunión con el Espíritu Santo. Y primeramente quiero definir qué es comunión. What is communion with the Holy Spirit? Bueno, de acuerdo a la Biblia, la comunión viene de la palabra unión, ¿verdad? Es una relación bien íntima, bien estrecha con una persona, no con algo, es con alguien. Y el Espíritu Santo no es algo, no es una cosa, es alguien, es una persona. Y en realidad esta es la plática que quiero yo que se lleven. Levantar conciencia, to raise conscious, awareness de quién es el Espíritu Santo. Porque si no estamos conscientes de quién es el Espíritu Santo, no podemos tener relación con él. Mire, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo una persona que está ahí viviendo conmigo en una de las recámaras, pero está viviendo en mi casa, pero yo no hablo con él, no pienso en él, no tengo ninguna relación, entonces él va a estar nomás ahí, ¿verdad? Y no, tal vez estoy un poco consciente de que él vive ahí, pero aparte de eso no lo menciono, no platico, no pienso en él. Entonces, y yo creo que así por eso el Espíritu Santo es la persona más desconocida de la Trinidad. Y estaba hablando de comunión. La comunión es todo lo que se relaciona con el Espíritu Santo y su existencia en nosotros. Hay un versículo que está en Primera de Corintios 3:16. 1 Corinthians 3:16. Y es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que dice:
¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Es una pregunta, ¿verdad? Y obviamente muchos de nosotros no nos damos cuenta. Y me tomó 20 años a mí para poder, no quiere decir que yo no servía a Dios, conocía del amor de Dios, de la gracia de Jesucristo, pero lo que impactó más mi vida es el poder conocer el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ese Espíritu dice que viene a vivir en nosotros. Entonces ese Espíritu Santo, Él tiene acceso a todas las áreas de nuestra vida. Él conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, cargas, preocupaciones, todo, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos nosotros tener una relación con el Espíritu Santo? Porque si les digo quién es el Espíritu Santo y todo, y que tenemos que tener comunión, pero ¿cómo podemos nosotros tener esa relación con la persona? Acuérdense que es una persona, la persona del Espíritu Santo. Y voy a leer un versículo aquí, bien, si no se lleva nada de esta plática, es esto que voy a leer. Es una verdad de las más profundas que podemos encontrar en la Escritura, en la Biblia. Y está en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 26. Y también ahí en el Evangelio de Juan, el 14, 18. El Evangelio de Juan ya habla ahí del Espíritu Santo, de la promesa de Cristo, de que nos promete que va a venir el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice ahí en Juan 14, 26. Y esta traducción en español es de la traducción contemporánea, ¿verdad? I'm talking about the newest translation, the contemporary translation, ¿verdad? Pero dice así: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. La palabra ayudar. Porque el Padre lo enviará. Pero mire lo que dice aquí, por eso usé esta traducción. Dice que el Padre lo enviará, hablando Jesucristo, para tomar mi lugar. El Espíritu Santo va a tomar el lugar de Jesucristo. Fíjese, Jesucristo estaba con los discípulos. Ellos vivían, andaban con Él y todo, pero no estaba en ellos, estaba con ellos. Pero una vez que viene el Espíritu Santo, Él viene a vivir en nosotros. Y dice, porque el Padre enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará. Él nos va a enseñar todas las cosas. No solo nos va a enseñar, sino que nos va a recordar todo lo que Cristo ha dicho. ¿Por qué es una verdad? ¿Por qué esta es una de las verdades más profundas que podemos encontrar en la Biblia? Mire, le voy a decir, la vida cristiana. Bueno, antes de eso voy a leer Juan 14, 18. Dice Jesucristo, hablándole a los discípulos, dice: no los abandonaré como a huérfanos. Sabemos que es huérfano, ¿verdad? Uno que no. Pero fíjese lo que dice usted: vendré a ustedes. Aquí no dice vendrá el Espíritu Santo, dice Jesucristo mismo, dice yo vendré a ustedes. Y acá en el otro, en 14, dice que el Espíritu Santo tomará mi lugar. Entonces vemos ahí la importancia del Espíritu Santo en la vida de nosotros, de los creyentes. Y a veces, como les digo, es la persona desconocida que no estamos conscientes. Pero ¿por qué? Porque esta es una de las verdades más profundas en este versículo. ¿Por qué? Mire, yo le voy a decir la verdad.
la vida cristiana, como Dios requiere, the life that according to God, what He requires from us as Christians, como nosotros como cristianos, no podemos vivirla. No podemos vivirla. No podemos vivirla por nuestras fuerzas en la carne. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas tienen un límite. Cuando entramos en una situación bien desesperada, llegamos y hasta aquí nomás llegamos. Mucha gente puede llegar a cometer suicidio, a cometer atrocidades, ¿verdad? Porque ahí se le acabó ya. A veces vemos a gente nueva que anda, que apenas viene al Señor, trae un montón de energía y lo ve en cualquier lugar y todo, pero estas personas a veces se cansan, ¿sí me entiende? Por eso dice que cuando andamos en el primer amor y se cansan, ¿por qué? Porque están viviendo por la fuerza, por la energía y no en el poder del Espíritu Santo. Y Dios espera que nosotros, no espera que podamos vivir la vida por nuestras fuerzas. Dice que no es con fuerza ni con ejército. Ahí dice en Zacarías 4:6. No es por fuerza ni con ejército, es por mi espíritu. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que es tan importante? Es una de las verdades más profundas. Porque nosotros, para poder, tenemos que primeramente entender que no podemos vivir la vida cristiana. No de acuerdo a como Dios la quiere. Vamos a vivir una vida mediocre. Aquí en puro subes y altibajas, ¿verdad? Subiendo y bajando. A menos que tengamos esa relación con el Espíritu Santo y la vida que vamos a vivir, la vivamos en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Mire, si la vida cristiana consistiera solo en hacer el mejor esfuerzo, no habría necesidad de que Dios enviara al Espíritu Santo. Si nosotros podemos vivir la vida nomás tratando de ser mejor y mejor, no trabaja. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestra vida solamente consistiría en tratar de hacerlo mejor, tratar de hacerlo mejor, tratar de hacerlo mejor, y eso no es suficiente para con Dios. Tarde o temprano vamos a frustrarnos, vamos a fallar y muchas veces hasta vamos a dejar la fe. ¿Cuántas personas no conoce usted que yo conozco que han dicho, no, pues yo traté de vivir la vida cristiana, pero sabes que no trabaja para mí? ¿Sabe por qué dicen eso? Porque trataron de vivirla en sus fuerzas, no en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la plática de ahora, que tomemos conciencia que la vida cristiana no se puede vivir a menos que la vivamos en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que más ha impactado mi vida y por eso es lo que estoy hablando ahora, ¿verdad? Entonces, mira, ahí vamos a ir ahí en Efesios 5:18. Efesios 5:18, tenemos un verso ahí que Pablo, hablándoles a la iglesia de Efesios, ¿verdad? De Éfeso, que a veces ha habido, diferentes interpretaciones, ¿verdad? Podemos encontrar. Pero mire, de lo que yo le voy a hablar aquí es que dice, no se emborrachen con vino, Efesios 5:18, porque eso les arruinará la vida, o eso los llevará al desenfreno. Muchas otras versiones dicen, no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí Pablo está comparando el emborracharse con vino al ser lleno del Espíritu Santo. Mire, para poder usted emborracharse tiene que tomar, ¿verdad? Bastante. No, con un trago no se va a emborrachar, ¿verdad? Tiene que tomar bastante. Y para estar borracho todos los días
obviamente tiene que tomar todos los días, tiene que darle, ¿verdad? No va a tomar una vez y ya durar toda una semana. Tal vez la cruda sí le dure bastante. pero la borrachera no le va a durar si no sigue. Mire, comparándolo con llenándose del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Bueno, que para poder llenarnos nosotros del Espíritu Santo, así como uno que toma, está bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? Así nosotros tenemos que estar bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros estar bajo la influencia del Espíritu Santo? Que lo que hacemos cuando caminamos con el Espíritu Santo, pensamos, hablamos con el Espíritu Santo. Mire, a veces hablar con el Espíritu Santo si usted apenas empieza, le puede resultar raro. Como que, porque su mente todavía no está consciente de que es una persona. Pero yo le recomiendo que hable con el Espíritu Santo. En la mañana cuando se levante consciente, porque el Espíritu Santo es todo. Jesucristo vino para revelarnos al Padre, a Dios el Padre. Pero el Espíritu Santo es el que Jesucristo es el poder que nos da para revelarnos a Jesucristo. La obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo todo lo que hace el Espíritu Santo es darle gloria a Jesucristo. Mire, en el libro de los Hechos, si quitáramos el Espíritu Santo, el autor Lucas, él no tendría nada de qué hablar. Y si quitamos a Jesucristo, el Espíritu Santo no tendría nada de qué hablar, porque el Espíritu Santo es para darle gloria a Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí ya para concluir, ¿cómo podemos nosotros llenarnos del Espíritu Santo? Mire, el depender del Espíritu Santo, el estar llenos del Espíritu Santo, viene de la mano de la entrega total a Dios. Sin una entrega total a Dios, es muy difícil depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, mire, voy a leerles en Romanos el capítulo 12, el verso 1 dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la mejor adoración que le podemos dar nosotros a Dios, es entregar nuestra vida como sacrificio vivo. Así como Cristo se entregó por nosotros, así nosotros tenemos que entregarnos completamente para poder tener ese poder del Espíritu Santo. Porque si guardamos algo, entonces ese poder también se nos va. Pero si nosotros, y la respuesta es: ¿por qué no lo entregamos todo? Si el mejor lugar es estar en la voluntad de Dios. Es el mejor lugar donde estar. Entonces, esa es la mejor adoración que podemos darle: entregar todo nuestro ser. El poder del Espíritu Santo está a disposición solo de los que quieren hacer la voluntad de Dios. No es para hacer, el poder de Dios no se nos da para hacer nuestra voluntad, es para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, la vida llena del Espíritu Santo no es una fórmula, es una relación íntima con el Espíritu Santo. Es, ahí en Efesios 4:18, como le digo, llenarse, es permitirle al Espíritu Santo que nos llene. Pero eso está en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Llenándonos de la palabra de Dios, adorando a Dios en adoración, en worship, orando, todo lo que se relaciona con Dios.
Porque no podemos separar la palabra de Dios y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo la mayoría de las veces va a usar la palabra de Dios. Entonces nosotros, para poder ser llenos, y eso, el llenarnos no es una vez, es continuamente, todos los días. Así como usted, para estar borracho, estar bajo la influencia del alcohol, tiene que estar tomando todos los días, si quiere estar borracho todos los días. Si quiere estar lleno del Espíritu Santo, estar bajo la influencia, bajo el control del Espíritu Santo, tenemos que estar llenándonos de esa palabra todos los días, y estar conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Todos los días piensa en el Espíritu Santo, hable con el Espíritu Santo, porque si usted va a tener una relación con alguien, va a querer hablar con él, va a querer pensar en él. Entonces yo creo que no podemos someter nuestra voluntad por completo mientras no estemos convencidos de estar en una situación sin esperanza, porque siempre vamos a optar por hacerlo, por una salida. Pero cuando nosotros llegamos a esa situación que no tenemos más que a Dios, vamos a entregarle a todos. Porque si usted quiere vivir la vida cristiana, necesita el poder de Dios. Eso es como dice, bottom line. No podemos vivirlas sin el poder del Espíritu Santo. Por eso, fíjese, si alguien podía vivir la vida sin el poder del Espíritu Santo, eran los discípulos. Ellos vieron a Jesucristo que hizo todos los milagros. Ellos mismos hicieron milagros. Pero ¿sabe qué? Dios, cuando Jesucristo se fue, él dijo, esperen, porque voy a mandar el Espíritu Santo. Y vimos cómo eran cobardes. Pedro negó a Jesucristo, pero ya después de que recibieron el Espíritu Santo, un solo sermón, 3,000 personas vinieron a Cristo. Entonces vemos ahí, el Espíritu Santo en este tiempo es el poder de Cristo. Es Cristo, es el agente, el representante. Algunas de las versiones dicen así, es el que ejecuta todo lo que Cristo habla. Es el Espíritu, la persona del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a levantar conciencia que el Espíritu Santo vive en nosotros primeramente. Donde quiera que usted va, ahí está el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Yo no pudiera estar aquí sin el poder del Espíritu Santo. Sergio lo sabe. Me ha invitado muchas veces y yo le digo, Sergio, yo no soy bueno para hablarle a grupos. El ministerio mío es hablar, discipular con 1 o 2 personas y allá en un café y vamos a hablar. Pero así en grupos es muy difícil para mí hablar. Es muy difícil. Pero ¿sabe qué? Ahora yo dije, Señor, tiene que ser en tu poder, porque yo no puedo hacerlo, y tampoco usted puede hacerlo. Usted tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Hermanos, muchas gracias. Tenemos una junta. Y vamos a orar y despedirnos. Gracias, Señor, te damos, porque, Señor, sabemos que cuando tu palabra se habla, tu Espíritu Santo la va a tomar esa palabra. Es la espada del Espíritu Santo, y esa palabra va a penetrar a nuestros corazones. Y, Señor, así lo creo, que va a penetrar en los corazones de todos mis hermanos, y va a haber claridad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Que es una persona, vive en nosotros, y solamente podemos vivir la vida que tú requieres, Señor, solamente en ese poder que tú nos has dado, esa ayuda, ese auxiliador, ese agente, ese representante que es tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Y aquí nos vemos un día de estos.